25 clave genética. Shidi, amor universal. Don, aceptación. Sombra, constricción. El mito de la herida sagrada. Par programado, la 46 clave genética. Anillo codónico, el anillo de la humanidad. 10, 17, 21, 25, 38, 51. Fisiología, corazón. Aminoácido, arginina. La sombra de la 25 clave genética. La constricción. Entrenados para la constricción. Si hay una clave genética entre las 64 que representa la esencia de todo el campo energético, es la 25. Pues aquí reside el secreto que hombres y mujeres han buscado descifrar desde el secreto, desde siempre, el secreto del amor. También aquí yace la frustración del amor, la 25 sombra, la constricción. La constricción existe cuando el amor no está presente y es la fuerza subyacente a todo tipo de sufrimiento humano que se autoperpetúa, porque tanto si la vida se constriñe en ti como en otro, ello siempre va a traer sufrimiento a tu existencia. La sombra de la constricción opera en todos los niveles de la sociedad. A nivel individual, la constricción sucede, primero y antes que nada, en tu propia respiración. Crea opresión alrededor del pecho y concentra tensión en el abdomen. La mayoría de nosotros comienza su entrenamiento en la constricción a una temprana edad. Por ejemplo, cuando aprendemos los patrones de respiración de nuestros propios padres, mientras estamos en el vientre materno, incluso antes, en el mismo momento de la concepción. El código que contiene el proyecto genético de la constricción que sintieron tus ancestros al luchar desde su nacimiento hasta su muerte, pasa sutilmente desde el esperma hasta el óvulo. En la 25 sombra encontramos la base del mito de la herida sagrada, o pecado original. La fuente de todo el sufrimiento humano y una anomalía genética, literalmente una herida visible alrededor de la doble hélice del ADN humano. El gran motor de todas las búsquedas humanas es la 25 sombra. Donde quiera que vayas, la constricción va contigo. Si la buscas en el interior de tu cuerpo, la vas a hallar y sentir muy profundamente. Y tanto la respuesta como la reacción de incomodidades que de ella pueden surgir son las que van a perfilar tu vida. Si retrocedes ante el miedo, vivirás una vida llena de distracciones y de negaciones. Una media vida, perdida en el universo desconocido de la mediocridad. Cuanto más fuertemente ahogues el dolor que llevas dentro, con más fuerza te va a engullir el propio dolor. Sin embargo, si tienes el coraje de escuchar y de honrar la herida interior, todo cambiará para ti. Descubrirás que si algo a tu alrededor se siente herido y te constriñe, es por alguna razón, tiene un propósito, y ese propósito busca develarse. Entonces, si encaras el dolor a través del don de la aceptación, la herida comenzará a supurar, y con esa supuración se abrirá un destino superior ante tus ojos. La constricción se encuentra también a nivel comunitario y está representada por nuestra necesidad de tener corpus legislativos, líneas de divisiones territoriales, cercados de alambres punzantes, pasaportes o dinero. Además de todas esas opresiones, tenemos las del tipo masivo, a la que nos sostenemos inconscientemente por nuestra decisión de medir el tiempo. Dependemos totalmente de este reloj que hemos creado y esta dependencia del calendario genera un gigantesco campo de tensión y presión a nivel global. Otro agente no menos importante de la 25 sombra es la mente humana. Casi todos los sistemas de creencias
crean más constricción interior, excepto aquellos que te guían hacia la aceptación profunda de tu verdadera naturaleza. Mientras que el 25 don abre autopistas a todos los niveles de la creación, en el nivel de la 25 sombra, todas estas vías se cierran. El par programado de la 25 sombra es la 46 sombra, la seriedad, lo que nos enseña que cuanto más fuertemente te agarres a algo, ya sea una opinión, una persona o un objeto, más opresivo se volverá para ti. La 25 sombra distorsiona el amor universal del Siddhi y lo convierte en puro deseo material, lo que se manifiesta como una obsesión por el materialismo, la conducta más evidente que nos muestra el miedo oprimido. La urgencia para disipar este miedo se convierte en la necesidad de reducir el universo entero al concepto utilitarista y a mantenerse en ese vínculo con lo material lo más apegadamente posible. Toda persona que se sienta ligada a los objetos que tiene a su alrededor demuestra que está bien agarrada por la 25 sombra. La misma tendencia se puede mostrar con respecto a las relaciones, pues cuando buscamos apegarnos a otras personas como si de anclas físicas se tratase, lo único que sucede es que el flujo del amor que se da naturalmente entre personas se distorsiona y se restringe. El amor crece a través de la libertad y muere en manos de la constricción. Es muy importante entender que la 25 sombra marca el inicio de nuestro viaje en el vehículo de la forma. Estar vivo, habitando un cuerpo humano, se puede experimentar con la máxima constricción, especialmente cuando la realidad está basada en el miedo. El miedo es la consecuencia de todos los campos de baja frecuencia. La constricción es la manifestación física del miedo, tanto a nivel individual como universal. Además, el miedo crea un sistema inteligente de retroalimentación que asegura que su propia supervivencia, pues si lo piensas, el miedo tiene miedo de sí mismo, lo que significa que nunca podrá autoaceptarse y como consecuencia vivirá para siempre. Existen también distintos tipos de miedo. Existe el miedo ancestral que portamos dentro todas las criaturas físicas, un miedo genético cuyo fin es la supervivencia, como individuo y como tribu. Pero también hay manifestaciones recurrentes del miedo, como el miedo a la guerra, al caos, a los cataclismos, que se manifiestan a nivel colectivo en la conciencia humana. El más profundo de todos los miedos es el miedo a la propia extinción. Ya sea a nivel individual o colectivo. Todos estos miedos son el telón de fondo que adorna la representación del cuerpo del despertar de la conciencia en nuestro planeta. Y por último, llegamos a lo que se puede definir como puro miedo, un miedo sin etiquetas. Simplemente se trata de una forma de pensamiento colectiva que se extiende por todo nuestro planeta como una niebla gris. Así es la 25 sombra, una herida que está más allá de nuestra comprensión, un abismo sin fondo que tira de nosotros hacia abajo, una enorme presión constrictiva que te saca de la vida y sobre todo un miedo que es pura ilusión. Esta sombra tiene un propósito divino y en ella porta un gran destino que nos conduce inevitablemente al 25 Siddhi. Para comprender bien la 25 sombra hay que ir hasta el otro extremo del espectro de la conciencia y fijarse bien en lo que trae el 25 Siddhi. Una vida sin barreras, ni limitaciones de ningún tipo. El proceso de entrar en la herida sagrada es en realidad el camino de desvelar y desenredar los nudos kármicos y las ataduras que se manifiestan a cada paso en nuestras vidas y en nuestras relaciones. Cuando aprendemos a encarar nuestra herida, nuestro camino comienza a mostrarse más claro y menos difícil.
Este es el viaje arquetípico a través de la sabiduría de la 25, clave genética, que nos lleva desde el territorio del miedo hasta los dominios del amor. La naturaleza represiva, ignorante. La 25 sombra nos enseña algo profundamente sobre la naturaleza de la ignorancia, que es en realidad una forma de represión. Todas las naturalezas represivas utilizan su energía para mantenerse en un estado de ignorancia. En el contexto que nos ocupa, la ignorancia equivale a la incapacidad para mirar el propio dolor. Cuando más profundamente impresa se guarda en ti la herida, más te cierras al disfrute de tus capacidades superiores. La ignorancia no es una bendición, sino una miseria. Pero esto no se reconoce hasta que sucede algo. La frecuencia de esta sombra es muy invasiva, razón por la cual la ignorancia es una de las grandes enfermedades que afecta a nuestro mundo. Se requiere un enorme esfuerzo colectivo para mantener oprimida la fuerza de la vida, que busca la manera de expandirse desde nuestros cuerpos. En el momento en que algo abre la espita para que el dolor se pueda liberar, se produce un flujo de relajación alrededor de tu corazón y la sombra de la constricción se debilita. Si después vuelves a reprimir otra vez el dolor, esa otra cuestión. Naturaleza reactiva fría. De la misma manera que la naturaleza represiva no es capaz de apropiarse de la profundidad de la herida sagrada, la naturaleza reactiva no desea apropiarse de ella. Este tipo de personas expresan su dolor a través de las proyecciones, que ya están desconectados de sus corazones, aunque en un modo diverso. La naturaleza represiva no sabe cómo se siente, mientras que la naturaleza reactiva odia cómo se siente y lo expresa presentándose como un corazón duro. Como vemos repetidamente a través de los 64 sombras, todas las naturalezas reactivas muestran el miedo a través de la ira. Así que esa gente lo que hace es descargar su dolor en el mundo, especialmente sobre aquellos que les son más cercanos. En efecto, es imposible para cualquiera acercarse a este tipo de personas. Su naturaleza volátil aparta de ellos velozmente cualquier forma de calidez genuina, porque les recuerda su propio dolor, lo que los lleve, como sucede siempre con las naturalezas reactivas, a tener relaciones o bien abusivas o bien breves. El don de la 25, clave genética. Aceptación. Sí al amor. Con el 25 don llegamos a uno de los dones más grandes y poderosos, el de la aceptación, ya que representa el umbral que nos lleva hacia la verdadera naturaleza del universo, que es el amor, y que tiene una relevancia increíble para todos los seres. Al florecimiento del amor le sigue la expansión de la aceptación. La aceptación se basa en tomar el camino suave de la vida, tal y como testifica superprogramado el 46 don, el deleite. El camino del amor es el camino de la aceptación, que no es una técnica, sino un modo de mirar el mundo, un modo de ver. Para aceptar algo de ti mismo, especialmente si se trata de una verdad incómoda, primero hay que reconocerlo. Este tipo de aceptación sucede cuando acumulas el coraje suficiente para mirar en tu propia sombra. En la 25 sombra, vimos cómo el miedo crea su propio sistema de retroalimentación, que mantiene la fuerza de la vida oprimida en ti. La única salida para romper ese círculo vicioso es tener el coraje de sentir el miedo. Tan pronto como reduces el miedo a sus mínimas esenciales, es decir, cuando alcanzas una intensa sensación de arraigo con la química de tu cuerpo, descubres el gran secreto de la aceptación y nunca más tendrás miedo del miedo. El miedo es la propia vibración de la herida sagrada, que a un nivel más profundo
lo convierte en tierra sagrada. Cuando te permites experimentar la verdadera constricción de esta herida primal, comienzas a sentir una sutil suavidad alrededor de tu pecho y poco a poco, de manera casi imperceptible, tu respiración se hace más profunda. Este proceso de aceptar lo que sea que estés sintiendo en un determinado momento constituye un gran cambio de percepción, cuya visión es acumulativa, lo que permite que te sientas diferente después de experimentar durante un tiempo esta nueva forma de mirar que te saca de los campos de baja frecuencia del victimismo y te conduce a experimentar la vida en sí misma, cada vez más. Mientras la 25 sombra pierde peso y la constricción se va alejando, tienes acceso a mucha más energía y optimismo. Optimismo no es lo contrario de pesimismo, sino que se trata de tu verdadera naturaleza, que está escondida bajo la faja de la constricción y que ya ha sido liberada. El estado de aceptación es la primavera espiritual. Todo parece de nuevo posible y todo en tu vida comienza a fluir de un modo libre y ligero. Se manifiesta en el exterior como la sincronicidad universal que se activa justamente a través de la 25, don. Sin embargo, todavía hay sufrimiento a nivel del don como un modo de testar tu vida de aceptación. Hay muchos niveles de bandas de frecuencia entre la sombra, el don y el Shidi correspondiente. Con el paso del tiempo, profundizas más y más en la aceptación hasta que finalmente dejas de intentar escaparte de la herida. En este refinado nivel, la aceptación es completa y entonces se produce el salto al nivel shídico, de modo espontáneo. Se trata de un proceso, no hay técnicas para hacerlo, pero es cierto que al comienzo puedes necesitar alguna. Cualquier tentativa de intentar aceptar tu naturaleza no revela más que nuevos niveles de sutil falta de aceptación, ya que en la última instancia lo que estás aceptando es tu propia y total inutilidad. Si tienes el don de la aceptación en tu perfil o lo genético, o sientes una conexión fuerte con él, probablemente sea este tipo de personas que se siente perteneciente a cualquier lugar mundo. Seguramente no juzgas a los otros de la misma manera en que lo hace la mayoría de la gente. La aceptación no es algo que se pueda aprender, sino algo con lo que has nacido. Y cuanto más lo aceptes, más te pondrá a prueba la vida. Tendrás posiblemente que afrontar retos para probar y profundizar en tu inocencia y confianza. El 25 don hace difícil guardar rencor a alguien o preocuparse mucho por la vida, lo que te permite pasar por ella con un aire de pertenencia a otro mundo, al tiempo que te sientas bien enraizado y abierto a los otros. En resumen, eres portador de la semilla del amor. El don de la 25 clave genética es la llave maestra del grupo codónico genético llamado el anillo de la humanidad. La 25 clave genética es la base de tu humanidad. Es la herida lo que provoca que una perla surja en el interior de la ostra, y la perla es pura aceptación. La aceptación es el grial que estás buscando. Cuando al fin puedas aceptar cada cosa que está sucediendo en tu vida, tal cual es, aquí y ahora mismo, habrás abrazado la herida humana. La aceptación es un fenómeno que sucede por capas, capa sobre capa, así como la propia doble hélice enroscada en nuestra herida genética. Tienes que relajarte en estas capas, que están muy dentro de ti, hasta que puedas sentir una vez más el flujo del amor corriendo por tus venas sagradas. Cuanto más puedas aceptar y aceptar a los otros, más y más amor florecerá en tu vida. Es así de hermoso
y así de sencillo. El Shidi de la 25 clave genética, amor universal, la rosa y el cáliz. El 25 Shidi es muy especial. Esté presente o no dentro de tu perfil hologenético, cada clave genética existe dentro de cada uno de nosotros. Y la 25 es el arquetipo primario del amor. Más allá del misterio del 25 don, se esconde el misterio del sufrimiento. Y como hemos visto en la 25 sombra, se trata de un tema esencial en todo sufrimiento. Y como hemos visto en la 25 sombra, se trata de un tema esencial en la evolución de la conciencia humana. Esta conexión con el sufrimiento humano lleva al 25 don a entrar en relación con la 22 clave genética, por cuya gracia se puede llegar a alcanzar la aceptación y el amor. La herida sagrada revela su verdadero propósito a través del 25 Shidi, el amor universal. En los 64 Shidis hay muchas otras variaciones del amor, y cada uno de los Shidis no es más que un aspecto fractal del amor universal. Por ejemplo, el éxtasis del amor sensual del 46 Shidi, el amor devocional del corazón del 29 Shidi, la embriagadez del 56 Shidi y la compasión del 36 Shidi. El 25 Shidi es el amor en sí mismo, la fuente de todo lo demás, razón por la que se lo denomina amor universal. En todas las culturas, este amor viene representado por grandes mitos, muchos de ellos bajo el símbolo de la sangre sagrada, el Santo Grial. El símbolo de la sangre tiene muchos significados y niveles de aproximación. Representa el camino de la propia herida, la sangre que pasa de humano en humano, de generación en generación, y que contiene los códigos para nuestra sanación total. A un nivel más universal, la sangre simboliza la conciencia que se mueve dentro de todas las formas y también más allá de ellas, entretejiéndolas en un gran patrón cósmico. Quizás el más conocido de todos los mitos referidos a la sangre sea el mito de Cristo, cuya sangre se dice que fue derramada por toda la humanidad. Hay un gran secreto encerrado en este mito. La herida sagrada que se esconde en cada ser humano puede ser comprendida en 3 niveles de conciencia más generales. En el nivel de la sombra, que mantiene el sufrimiento humano. En el nivel del don, donde la herida promueve la evolución humana. Y en el nivel del Shidi, donde la herida revela la verdadera naturaleza humana, que no es otra que la expresión del amor universal. Solamente se puede entender el verdadero significado de la sangre de Cristo en el nivel shídico, de conciencia. Cuando la frecuencia se eleva hasta ese nivel, todo alcanza una dimensión cósmica y no tienes otra elección que llevar contigo el dolor de todos los seres humanos. En términos genéticos, la sangre del Cristo representa la total aceptación del sufrimiento de todos los seres humanos, hombres y mujeres, desde el comienzo de los tiempos, que se encuentra codificado en el genoma humano. Por eso se dice que un ser humano vibrando en las más altas frecuencias asume los pecados y el dolor de toda la humanidad, ya se trate de Cristo, de un Bodhisattva. Es la única manera de conseguir la más alta frecuencia del amor universal. En el nivel del don, comienzas a hacerte responsable de tu propio sufrimiento. Y mientras vas profundizando y viendo que no tiene fin, se comienza a transformar la herida ancestral de lo que han llegado a este mundo antes que tú. Cuanto más profundamente entres en el camino de la aceptación, más se abrirá tu corazón al dolor humano. Y cuanto más dolor transformas, más amor sientes. A un cierto nivel,
el proceso pierde su carácter individual y entra en la dimensión universal. En el 25 Shidi sucede un salto permanente, gracias al cual todo se convierte en aceptación, y en esa permanente aceptación florece la rosa del amor universal. Esta es la verdadera belleza y el propósito de todo el sufrimiento. Existe otro misterio en torno al símbolo de la sangre, que tiene que ver con el recipiente que la contiene. Este recipiente ha recibido diversos nombres en diferentes culturas a lo largo de los tiempos, representando a veces como un caldero o frasco que contiene un elixir y otras veces simplemente como una copa o cáliz. En las leyendas del Grial se dice que el que beba de la copa de Cristo vivirá eternamente y que si el rey quien bebe de ella, entonces toda la tierra será restaurada. El 25 Shidi es la quintaesencia del Grial que los buscadores de todos los tiempos han perseguido, ya que lo que buscamos no es otra cosa que nuestra verdadera naturaleza, lo que reposa en nosotros mismos, lo que se esconde en nuestras sombras y nuestras heridas. Cada persona de tu vida es parte de tu herida y también un sanador de ella. A través de la gracia de la aceptación puedes comenzar a sentir la extensión del dolor que portas y que todo tiene que ver contigo. No has de tener miedo de este dolor nunca, ya sé que es el camino directo y la única ruta que te lleva al centro de tu corazón. Todos nos podemos entusiasmar, pues, con esta gran verdad. La otra verdad que emerge desde la 25 clave genética es la resolución de una vieja cuestión mística que tiene que ver con la búsqueda. Se dice que el mayor obstáculo para la realización es la búsqueda en sí misma. Todos los caminos espirituales comienzan por la urgencia de terminar con el sufrimiento. Es tu falta de aceptación del sufrimiento lo que te ha convertido en un buscador. Y mientras buscas, te vas a dar cuenta de que tu búsqueda se basa en la necesidad de evitar entrar en tu propia herida. Justo esa revelación provoca un salto cuántico hasta el nivel shídico de conciencia. Solo cuando toda la esperanza de encontrar el Grial desaparezca, podrás encontrarlo. Aquellos seres que han alcanzado la realización a través del 25 Shidi se han convertido en leyenda, ya que sus vidas han seguido un patrón místico familiar. Son personas cuyas vidas reflejan el tira y afloja con su herida, ya sea la herida de la dualidad trascendida por Buda o la herida de Cristo al cargar con la cruz. Emprendieron caminos que otros nunca hasta entonces habían recorrido, y al hacerlo, tomaron con ellos el sufrimiento del mundo. El aura de estas personas alumbrará durante siglos y se recibirá en forma de linajes en las generaciones posteriores. Cada vez que uno adquiere el 25 Shidi, se borra una gran constricción de la memoria celular de la humanidad. El amor que emana de una persona de este tipo tiene una cualidad de otro mundo, ya que no es amor humano, sino de amor universal, lo que porta. Los cuerpos de estas personas se han sometido a una transformación radical para poder recibir el cáliz de la conciencia pura, la sangre del universo en estado puro.